Cuando el terrorismo es eficaz, éxitos y fracasos para objetivos distintos. Un ensayo de Peter Cruz, profesor adjunto de Ciencia Política, Boston College, investigador asociado, Programa de Estudios sobre Seguridad, Massachusetts Institute of Technology, MIT. Resumen. ¿Cuándo es eficaz el terrorismo? El debate sobre la eficacia del terrorismo se ha centrado casi exclusivamente en los cambios que este fenómeno produce en la política estatal. No obstante, ello rara vez es el principal objetivo o el impacto más significativo de esta táctica. Este artículo presenta un marco analítico multinivel para examinar la eficacia del terrorismo, el cual incluye 3 tipos de efectividad que forman parte explícita de su definición: el uso de la violencia y la generalización del miedo, táctica, por parte de una organización que trata de sobrevivir y fortalecerse, organizativa, para conseguir fines políticos, estratégica. El análisis muestra las condiciones claves en las que el terrorismo puede eliminar o difundir ideas, polarizar sociedades, fortalecer o destruir organizaciones e infundir miedo, así como aquellas situaciones en las que los logros alcanzados en un área complementan o contradicen los éxitos en otra. Es posible que la organización del Estado Islámico con un historial terrorista en constante expansión esté avanzando. Sin embargo, un número cada vez mayor de académicos sostiene que los ataques terroristas, por regla general, no consiguen sus objetivos estratégicos declarados, sobre todo si se trata de objetivos maximalistas, como pueden ser el hecho de poner fin a ocupaciones extranjeras o de desafiar los fundamentos básicos del sistema de Estados-nación de Westfalia mediante el establecimiento de un califato. Pero estas afirmaciones, que a menudo reflejan más las perspectivas de investigadores y gobiernos que las de los terroristas o de las víctimas, no deben llevarnos a pensar erróneamente que el terrorismo es una táctica ineficaz con objetivos inalcanzables y excepcionales. De hecho, el terrorismo puede ser eficaz de diversas maneras, de lo que los académicos o los responsables políticos suelen pasar por alto, y todas ellas son importantes para comprender la intención y el impacto de los grupos que lo utilizan, incluido el EI. En determinadas condiciones, el terrorismo puede fortalecer o debilitar a las organizaciones que lo practican, como ocurrió con el ejército republicano irlandés IRA, por sus siglas en inglés, o las brigadas rojas italianas. Puede llevar a la destrucción o a la difusión de ideas, como sucedió con los ataques a la película The Interview de Sony o contra la revista Charlie Hebdo, y también provocar flujos de población disruptivos que puedan suponer una reformulación de estados y sociedades. Y es el caso de Al Qaeda en Irak y las milicias chiíes en Bagdad. Más aún, incluso las organizaciones terroristas más terribles han cosechado éxitos. Recordemos el 11S, y también se han producido fracasos de índole táctica, como los casos de los terroristas con explosivos en su calzado y ropa interior.
Dichos éxitos y fracasos provocan unos resultados organizativos y estratégicos que merecen una explicación por sí mismos, dado que los observadores tratan de anticipar si los resultados terroristas de EI y otras organizaciones conseguirán logros y cómo ello se puede evitar. Debería ser fundamental considerar y examinar dichos resultados, no sea que los árboles impidan a los responsables políticos ver el bosque. Así, este artículo ofrece un marco analítico multinivel a fin de examinar la eficacia del terrorismo, que incluye los tres tipos de eficacia que forman parte explícita de su definición: el uso de la violencia y la generación de miedo. Táctica: por parte de una organización que trata de sobrevivir y fortalecerse. Organizativa: para fines políticos. Estratégica: el análisis muestra las condiciones clave en las que el terrorismo puede eliminar o difundir ideas, polarizar sociedades, fortalecer o destruir organizaciones e infundir miedo en las personas, así como aquellas situaciones en las que los logros alcanzados en un área complementan o contradicen los éxitos conseguidos en otra. El artículo se divide en 4 secciones. En la primera se analiza el engañoso debate actual sobre la eficacia del terrorismo y se demuestra que, aunque poco reconocido, existe cierto consenso en el mundo académico de que el terrorismo por regla general no consigue alcanzar ciertos tipos de objetivos estratégicos. En la segunda se describe el marco analítico multinivel a fin de examinar la eficacia política del terrorismo. En la tercera se presenta una variación empírica en la efectividad táctica, organizativa y estratégica del terrorismo, y se ofrecen unas primeras explicaciones, y a modo de conclusión, en la última sección se exponen algunas implicaciones y una propuesta para el avance en materia de investigación y desarrollo de políticas. ¿Es eficaz el terrorismo? ¿Por qué es limitado y engañoso el debate existente? Los observadores que se sumergen en la creciente literatura sobre la eficacia política del terrorismo no pueden evitar sorprenderse por el tono estridente y los argumentos aparentemente irreconciliables de los más importantes estudios desarrollados hasta la fecha. Poco después de los atentados del 11S y tras la publicación del libro titulado Why Terrorism Works de Alan Dershowitz, Robert Pape expresó un argumento cada vez más destacado en este campo de estudio. El motivo principal por el que crece el terrorismo suicida es que los terroristas han aprendido que este es eficaz. Ehud Spinczak, David Lake, Andrew Caden y Barbara Walter, así como Jacana Thomas, entre otros, han apoyado la idea de Pape de que el terrorismo es eficaz, apuntando a la reacción desproporcionada de los gobiernos y a la imposición de costes inaceptables por parte de los terroristas como causa de la eficacia política de esta táctica. Por su parte, Max Abrams respondió a esta rama de la academia cada vez más numerosa con un estudio titulado Why Terrorism Does Not Work, ¿por qué no es eficaz el terrorismo?, el cual apoya la postura que predominaba antes del 11 de septiembre, resumida por Thomas Schilling y Martha Crenshaw de la siguiente manera, respectivamente: el terrorismo ha destacado por ser una vía infructuosa
para conseguir cualquier cosa, y pocas organizaciones terroristas consiguen realmente alcanzar los objetivos ideológicos a largo plazo que afirman perseguir, por lo que se debe llegar a la conclusión de que el terrorismo es objetivamente un fracaso. Estos académicos han ido consiguiendo nuevos apoyos en estudios posteriores sobre la falta de eficacia del terrorismo, desarrollados por Statis Calibas, Audrey Cronin, Seth Jones y Martin Levicki y Paige Fortnam. En los trabajos acerca de la eficacia del terrorismo, Robert Pape y Max Abrams son dos de los autores más citados, pero sus destacados estudios también constituyen un excelente ejemplo del debate que no es, lo que no deja de ser representativo del amplio contexto del campo de estudio. Ambos autores seguramente mantienen las posturas más contradictorias en esta área del conocimiento, mientras que el primero afirma que el terrorismo es eficaz el 50% de las veces. El segundo sostiene que no es eficaz porque solo tiene éxito en el 7% de los casos. Estas conclusiones diametralmente opuestas suponen una dura prueba para toda búsqueda de consenso e incluso propician un debate que oscurece el acuerdo real sobre el registro histórico de casos y la existencia no reconocida de variables explicativas compartidas. Pero un examen más detallado muestra que la distancia entre ambas posturas desaparece cuando se tiene en cuenta las diferencias entre sus formas de medir la eficacia y la selección de casos. En primer lugar y ante todo, Pape y Abrams no están en desacuerdo con respecto a los logros alcanzados por el terrorismo o los que no ha conseguido alcanzar. En ninguno de los casos estudiados por ambos, Hamas, Hezbollah, los Tigres de Liberación de Ilan Tamil, por sus siglas en inglés, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, por sus siglas en kurdo, y ello teniendo en cuenta que esto forma parte de la esencia de la eficacia del terrorismo. En cambio, sí difieren en los logros que califican como éxito y los que no. El uso de puntos de referencia distintos, el statu quo anterior del terrorismo para Pape y el objetivo último para Abrams contribuye a la disparidad en sus conclusiones. Por ejemplo, una campaña terrorista que forzase la liberación de un prisionero podría considerarse como un éxito para Pape, pero por ser una nueva concesión, como las campañas de Hamas y el PKK. No obstante, no supondría éxito alguno para Abrams porque no conducirá a un avance significativo hacia el objetivo del grupo de conseguir un nuevo Estado. En segundo lugar, las distintas estrategias utilizadas en la selección de casos de estudio explican otra buena parte de las discrepancias en las conclusiones a las que llegan los dos autores. Mientras que Pape pretende estudiar todas las campañas de terrorismo suicida, Abrams se centra en las campañas de todos los grupos que aparecen en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los casos adicionales incluidos en el estudio de Abrams y que no figuran en el de Pape, como las campañas del Ejército Republicano Irlandés Auténtico, Real IRA, por sus siglas en inglés, la organización de Abu Nidal Palestina, ANO, por sus siglas en inglés, y el grupo griego Revolutionary Nuclei, contribuyen a la caída de la tasa de éxito en el análisis de Abrams.
Esto ocurre porque los grupos pequeños y débiles fracasan más frecuentemente que los grupos y movimientos más fuertes y de mayor tamaño, tal y como sugiere Cross, Chenoweth y Stephan, y las propias conclusiones de Pape y Abrams. Por lo tanto, aunque el debate sobre la eficacia del terrorismo parece ser a priori de carácter empírico, en realidad se trata de una controversia de carácter metodológico. Cuando se aplica un umbral común para la eficacia del terrorismo al mismo grupo de casos, el debate o la controversia desaparecen. Por ejemplo, en los estudios más recientes de Thomas y Fortnam, ambos autores llegan a conclusiones opuestas pese a proclamar avances metodológicos similares respecto a trabajos anteriores. Incluyen a grupos que no cometen actos de terrorismo, controlan las variables que podrían llevar a confusión y disponen de mejores datos a escala micro. Pero Fortnam se centra en el tipo de eficacia estratégica, la victoria en guerras civiles, mientras que Thomas se enfoca en otro tipo, la negociación con el Estado. El debate que no es también existe en trabajos sobre la eficacia de la insurgencia, ya que estudios aparentemente opuestos como los de Timothy Wickman Crowley, Jason Lyle y Isaiah Wilson, Ben Conable y Martini Lubicki, así como Chenoweth y Stephan, presentan porcentajes de éxitos comparables si la selección de casos y la definición de eficacia se estandarizan. Cross, 2013. En este sentido, cabría destacar una buena y una mala noticia. La buena es que los investigadores de ambos lados del debate existente están de acuerdo en que el terrorismo fracasa con mayor frecuencia en la consecución de ciertos tipos de objetivos estratégicos, como por ejemplo conseguir un nuevo estado o expulsar una fuerza de ocupación extranjera, aunque siguen existiendo diferencias que deberían argumentarse. La mala noticia es que, en primer lugar, los investigadores deberían identificar con mayor claridad las fuentes reales y exactas, así como el alcance de sus discusiones, para facilitar un avance acumulativo. En segundo lugar, si bien empíricamente existe un consenso no reconocido donde a priori parecería existir un desacuerdo, a nivel conceptual aún existe un limitado consenso que necesita más debate y diversidad de puntos de vista. El hecho de que los investigadores, por regla general, subestiman la mayoría de los objetivos a la hora de evaluar la eficacia del terrorismo implica que todavía no sabemos lo suficiente acerca de cuándo es eficaz el terrorismo. Objetivos estratégicos, organizativos y tácticos, un nuevo marco para la eficacia. Tuvieron éxito los atentados del 11 de septiembre. La mayoría de los estudios indicados anteriormente podrían afirmar que no, ya que ni Estados Unidos se retiró de Oriente Medio, ni Al Qaeda consiguió establecer un Estado Islámico. No obstante, ¿qué sucede con el impacto del 11 de septiembre en la importancia y resistencia de Al Qaeda como organización? ¿Qué se puede decir de su impacto sobre la difusión de la yihad y su interpretación extremista del Islam? ¿Qué ocurre con los efectos económicos en aerolíneas y compañías de seguros, además de los efectos emocionales
en el miedo y en las decisiones de cada individuo para volar o viajar. ¿Y qué decir del ataque en sí mismo? ¿No fue el más letal y sofisticado en términos tácticos de la historia? ¿No podrían algunos efectos que otros podrían definir como fracasos, como el aumento de la presencia estadounidense en Oriente Medio, conllevar en realidad éxitos para Al Qaeda? Antes de poder dar alguna respuesta a estas preguntas, es necesario establecer un marco sistemático para organizar este amplio grupo de objetivos. Partimos de la base de que el terrorismo es eficaz en la medida en que consigue los objetivos para los cuales fue pensado. En este sentido, por ejemplo, los atentados del 11S contribuyen al debilitamiento y, por último, a la desaparición de los tigres tamiles. Al agotarse el apoyo económico y popular hacia esta organización, sobre todo por parte de la diáspora. No obstante, este hecho fue parte del impacto de los atentados, pero no de su eficacia, ya que este no era uno de los resultados previstos por los atacantes de Al Qaeda. Por consiguiente, los estudios sobre eficacia deben, en primer lugar, identificar las causas y efectos clave de la violencia y percepciones clave de la violencia desde la perspectiva de los que hacen uso de la misma. Estas causas, efectos y percepciones pueden encontrarse dentro de tres niveles de análisis relacionados: táctico, organizativo y estratégico, que se corresponden con distintas unidades de análisis, gobiernos y sociedades, organizaciones e individuos, respectivamente. Nivel estratégico. La eficacia estratégica tiene que ver con el impacto del terrorismo en el carácter y las políticas de un Estado y de la sociedad. Los grupos terroristas cometen atentados para obligar a los gobiernos a retirar sus tropas y a los individuos a abandonar sus hogares, a menudo con el objetivo de crear el escenario para el establecimiento de nuevos estados y o regímenes en el territorio que controlan. El terrorismo también se emplea para difundir o eliminar ideas políticas o religiosas en la sociedad, como por ejemplo el comunismo, la educación de las niñas y la difusión de ciertos tipos de religiones, en parte porque se centra en unidades de análisis más complejas y de mayor tamaño, los estados y sociedades. La eficacia estratégica a menudo requiere de una valoración a largo plazo, con mediciones que abarquen años o incluso décadas. El Irgun, Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel, perpetró atentados terroristas en la década de 1930 y 1940 durante el mandato británico de Palestina, como parte de una campaña estratégicamente exitosa para el establecimiento de un Estado israelí independiente, mientras que la campaña terrorista de Norodnaya Volia para sustituir a la autocracia rusa por la democracia socialista en el periodo comprendido entre 1879 y 1883 supuso un claro fracaso estratégico. Nivel organizativo. Si los ataques terroristas e insurgentes se llevan a cabo por parte de individuos sin organizar que persiguieran de manera egoísta un bien estratégico común, la eficacia y los objetivos organizativos serían inexistentes. No obstante, la historia ha demostrado todo lo contrario. Esto es, que la mayoría de los atentados terroristas y casi todas las campañas han sido iniciados por organizaciones que persiguen intereses propios. El objetivo fundamental de toda organización política, ya sea violenta o pacífica, estatal
estatal o no estatal, es potenciar al máximo su fuerza y asegurar su supervivencia. Un grupo lanza ataques precisamente para aumentar o mantener su perfil como organización con voluntad y capacidad para luchar, lista para hacer sacrificios e infligir daños al enemigo. Además, el uso de la violencia política puede contribuir a movilizar financiación, conseguir adeptos y apoyo popular para la organización, así como superar a otros grupos armados en la lucha por el liderazgo. En este sentido, los grupos armados pueden incluso atacar de forma directa a organizaciones rivales a fin de debilitarlas y mejorar su posición en la jerarquía de grupos terroristas. El asesinato en 1970 por parte del Frente de Liberación de Quebec de un ministro de esta región canadiense conllevó la pérdida de apoyos a este grupo, lo que constituyó un error a nivel organizativo. Sin embargo, en el caso de los atentados de los Tigres Tamiles contra el gobierno de Sri Lanka y las facciones tamiles rivales perpetrados en la década de los 80 contribuyeron a que estos se convirtieran en la organización hegemónica del movimiento nacionalista tamil hasta 2009, lo que supuso un indudable éxito a nivel organizativo. Nivel táctico. La eficacia táctica del terrorismo se refiere a la capacidad de llevar a cabo un atentado con el tipo e intensidad de violencia, la ubicación y el objetivo y el momento deseados. Cuando se está capacitado para llevar a cabo estas tareas, el atentado terrorista puede dar como resultado la matanza de civiles, la imposición de costes económicos y la propagación de la cultura del miedo. Por ejemplo, el atentado perpetrado en 2010 por Faisal Shahzad en Times Square en la ciudad de Nueva York supuso un error táctico, ya que la bomba no explotó y nadie sufrió daños, mientras que el atentado de la Maratón de Boston de 2013 fue un caso representativo de éxito táctico por la capacidad técnica que tuvieron los hermanos Tsarnaev de fabricar bombas y detonarlas contra su objetivo. La eficacia táctica del terrorismo se centra así en los individuos que constituyen los objetivos directos e indirectos del ataque. Por regla general se puede medir rápidamente, aunque los efectos sobre el miedo y el comportamiento de los individuos pueden tardar más en desarrollarse o disiparse. ¿Para qué nos sirve este marco analítico a tres niveles? En primer lugar, esta tipología contribuye a proporcionar respuestas más precisas y sistemáticas a las preguntas que figuran al comienzo de esta sección. El 11S supuso un éxito táctico total, tuvo un coste humano y económico nunca visto en la historia de los atentados y un éxito organizativo moderado. Contribuyó a que Al Qaeda pasara a ser el centro del movimiento yihadista y uno de los grupos terroristas históricamente más longevos, pero constituyó un fracaso estratégico en términos de gobiernos. Estados Unidos no abandonó Oriente Medio, ni el grupo pudo establecer un nuevo Estado Islámico. Aunque tuvo un limitado éxito estratégico en cuanto a repercusión social, el número de yihadistas salafistas experimentó su mayor tasa de crecimiento desde 1988 en el periodo comprendido entre 2001 y 2002. En segundo lugar, este marco multinivel nos ayuda a organizar el complicado debate existente sobre la eficacia del terrorismo, así como a identificar lagunas en el análisis. Algunas de estas deficiencias
son evidentes, como la relativa falta de análisis sobre la eficacia táctica y organizativa del terrorismo, ya que la gran mayoría de estudios realizados en los últimos años se han centrado en la eficacia estratégica. Asimismo, el marco revela objetivos estratégicos relativos a los efectos en la sociedad que habían sido ignorados hasta este momento. Esto resulta importante porque, por ejemplo, mientras el antiguo grupo terrorista más mortífero, Al-Qaeda, establecía como prioridad el enemigo lejano y la ocupación extranjera, el nuevo grupo terrorista más letal, tiene como prioridad el enemigo cercano y la reformulación de la sociedad. En tercer lugar, el marco analítico propuesto contribuye al estudio sistemático de las prioridades y percepciones de los actores implicados, demostrando cómo difieren de la idea de eficacia que manejan la mayoría de los investigadores. El terrorismo es, por definición, un acto político y, sin embargo, la mayoría de las valoraciones relacionadas con su eficacia no reconocen a los grupos terroristas como partes implicadas en el juego político. Respecto a este punto, cabe subrayar que el análisis de estas organizaciones como entidades políticas representativas no significa el hecho de otorgarles legitimidad que ya pierden por sus indiscriminados asesinatos de civiles, pero ello es necesario para comprender sus motivaciones y eficacia. Aunque los políticos hagan campaña electoral declarando que les gustaría hacer lo que les gustaría hacer en materia fiscal y sanitaria, no por ello los académicos dejan de asumir con toda la razón que aquellos se preocupan principalmente de conseguir un cargo y mantenerlo, mezquita y alumnos. Si se analizan solo los logros relativos a los objetivos estratégicos proclamados públicamente, esto implicaría dejar de lado el objetivo que más anhelan los candidatos y organizaciones políticas que emplean el terrorismo, esto es el poder. Por lo tanto, hacen falta más estudios que expliquen las variaciones en la eficacia organizativa para entender el terrorismo y su impacto desde la perspectiva de aquellos que hacen uso del mismo. Una vez tenemos un marco que sirve como base para analizar la eficacia del terrorismo, lo siguiente que deseamos saber es ¿cuándo y por qué el terrorismo consigue cada tipo de objetivo? Este artículo combina el análisis de casos recientes y de literatura relevante para presentar unas primeras ideas al respecto. ¿Cómo y cuándo es eficaz el terrorismo? Casos y condiciones. Formular la pregunta de si es eficaz el terrorismo o tratar de responderla sin especificar los objetivos o las condiciones en los que se produce no arroja luz, sino que genera más confusión. Existe una considerable variación respecto a la eficacia del terrorismo y dicha variación, junto con los factores que la generan, no se distribuye de forma simultánea tanto objetivos organizativos como tácticos y estratégicos, lo que implica que las condiciones para un tipo de eficacia incluyen la eficacia en el resto. La mayoría de los investigadores consideran casi de forma intuitiva que el éxito táctico de explosionar una bomba contra un objetivo carece de la probabilidad de que la organización atacante gane